Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a ver otro de los videos de fundaciones superficiales. En este caso es breve el video porque vamos a mencionar un tipo particular que son zapatas corridas. Las zapatas corridas habitualmente se las utiliza para fundaciones de muros portantes. Eventualmente también para columnas con poca intensidad de carga a transmitir, en cuyo caso tenemos que considerar que la transmisión de cargas no es uniforme o prácticamente uniforme, sino que es concentrada en los puntos de contacto con las columnas. Respecto de la armadura a calcular, el ancho B de la zapata y la altura H, en la dirección normal al eje de la zapata se define la sección crítica si es un tabique de hormigón el que transmite la carga o es una columna de hormigón en la cara de la columna, a fin de definir la longitud del voladizo, la zona que está sometida a la presión del suelo desde abajo hacia arriba y genera el requerimiento de armadura inferior normal al muro. Respecto de si el muro es de mampostería, en cuyo es menos rígida la vinculación, entonces se toma del eje del muro una distancia A sobre 4 para definir la longitud del voladizo. Consecuentemente, este es mayor. Entonces, de esta forma, asumiendo una presión última mayorada uniforme por secciones, el momento último será Q último B, la dimensión total, menos A al cuadrado sobre 8, y el esfuerzo de corte último es Q último por B menos A sobre 2 menos D, según el esquema que tenemos. Algunas consideraciones que creo vale la pena hacer respecto de este tema de este tipo de fundaciones que son sencillas. Frecuentemente se las adopta no con nervios rigizadores como vemos en el dibujo, sino de sección rectangular. Definida la cota de fundación, una fundación superficial normalmente, las acciones del suelo. La reacción del suelo actuante sobre la base genera una deformación de la base como la que podemos observar, normal al eje de la misma, y tracciones en la cara inferior. Con respecto al sentido longitudinal, es frecuente cometer la consideración errónea de que la carga es uniforme y por lo tanto la reacción es uniforme y por lo tanto no hay flexiones que evaluar en esa dirección y se coloca una armadura que ni siquiera es la mínima. Usualmente en nuestra zona es asentimiento del proyectista. En el dibujo observamos, por ejemplo, una construcción muy simple con mampostería portante, una losa de hormigón que le transmite la carga correspondiente de peso propio y sobrecargas, con una puerta, una ventana y un portón de doble altura. Y se observa claramente que aún en un esquema tan simple, la reacción del suelo no es uniforme y la deformada longitudinal de la zapata presenta puntos de cambio de curvatura y por lo tanto momentos flectores positivos, contracciones en las fibras inferiores y negativos, contracciones en las fibras superiores, que habrá que evaluar la magnitud de los mismos. Una forma de evaluarla, si lo queremos hacer así, es idealizada como apoyada sobre resortes equivalentes, donde los resortes reemplazan al suelo de apoyo. Hemos analizado previamente cómo hacer esta modelación. Entonces, frente a esta situación, obtendremos los momentos flectores y el esfuerzo de corte con el cual dimensionaremos la zapata en sentido longitudinal. Respecto de esta, de la armadura de flexión principalmente, porque generalmente la armadura de corte no es determinante, la pregunta es, ¿cumplimos con la cuantía mínima de armado? Si no cumplimos con la cuantía mínima de armado longitudinal, ¿qué puede ocurrir si acaso los momentos flectores, producto de esas cargas que no son uniformes, superen la resistencia a tracción del hormigón?
y la zapata falle como esa viga de ensayo que observamos en el laboratorio, en la facultad, que carece de armadura. Tengo una rotura frágil, repentina, fracturándose en dos partes. Si la zapata trabaja longitudinalmente por cargas asimétricas o bien asentamientos diferenciales que se pueden presentar por una multiplicidad de causas, entre ellas el lavado del suelo en un segmento, en un sector, se va a fisurar y separar de la forma que se ve en la foto. La armadura longitudinal que colocamos por debajo de la mínima, ¿en qué va a cambiar este comportamiento que vemos en la foto? En nada, absolutamente en nada. Entonces, tenemos que respetar la cuantía mínima longitudinal del reglamento código constructivo con el cual trabajemos. Si acaso trabajamos con el código ASI 318-2005 o hasta el 2014, o bien con el reglamento vigente en Argentina 201-2005, tomando como ancho B y altura útil D la zapata, las cuantías mínimas son las que ustedes pueden ver a ese mínimo raíz de F'C sobre 4Fi por BW por D. B es el ancho, D es la altura útil, F'C es la resistencia a compresión del hormigón y Fi la tensión de fluencia del acero, o 1,4 BW por D sobre Fi, la mayor de ambas. Vamos a ver un ejemplo muy simple para interpretar esto que decimos. Supongamos tenemos una zapata rectangular de un ancho usual, 60 centímetros para viviendas tipo dúplex, altura de 30 centímetros, con el hormigón de menor calidad factible, H20 y un acero ADN 420. Supongamos también que el proyectista adoptó tentativamente una armadura longitudinal de 4 barras del 10 en la cara inferior y 4 barras del 10 en la cara superior. Por lo tanto, la cuantía en cada cara es de 3,16 centímetros cuadrados. Cada barra del 10 tiene 0,79 centímetros cuadrados. La pregunta es, esta cuantía que coloqué a sentimiento, muchas veces la que uno encuentra en obra es menor que esta, aclaro. ¿Verifica la cuantía mínima? Bueno, hagamos la cuenta. Rho mínimo es 0,0033 de las dos ecuaciones el mayor. Dadas las dimensiones de la zapata, la armadura que propusimos, 4 Fi del 10, es 3,16 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la cuantía que tiene la zapata según lo que hemos dispuesto? 4 barras del 10 en cada cara. Una cuantía de 0,00195, menor que la mínima. Por tanto, la armadura que colocamos longitudinal frente a momentos flectores que generen la fisuración de la sección de la zapata por exceder el momento de fisuración y el hormigón ya ser incapaz de tomar más tracciones, o sea, la armadura no va a trabajar prácticamente, no va a aportar nada sustancial hasta que se fisure. Y cuando se fisure tampoco. Entonces vamos a tener una rotura absolutamente frágil, la armadura fue colocada ineficazmente. Entonces, para resolver este problema simplemente tendríamos que adoptar la cuantía mínima que establece el código reglamento que utilicemos. En nuestro caso, el código ASI 318-2005, establecemos la armadura mínima como Rho mínimo por B por D, nos da 5,35 centímetros cuadrados. Quiere decir que requeriríamos un mínimo de armadura de 4 barras del 10 y 2 del 12 por cada cara. De tal forma, nos aseguraríamos que si se produce la fisura, la armadura que cruza la misma, en la cara traccionada, no entre en fluencia de inmediato. Bueno, el video era sencillo, es simplemente recordar algunos conceptos. Gracias por su atención, continuaremos con el tema fundaciones.